gracias al Señor por que nos podemos reunir y podemos compartir la palabra. Vamos a orar al Señor, vamos a tener un tiempo de reflexión a la luz de lo que Dios nos va a ministrar en el libro de Efesios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora de poder nosotros estar juntos y reunidos como iglesia. Entendemos, Señor, que son tus propósitos y que si nosotros hemos llegado a este lugar, pasa, Señor, no por una buena intención nuestra o un deseo, sino que está supeditado a tu deseo, Señor. Padre, que todos estemos acá es tu voluntad. Señor, tú no trabajas al azar, ni tampoco, Señor, por situaciones del destino. Tú eres soberano por sobre todas las cosas. Tu palabra dice que ningún cabello nuestro cae, Señor, si así tú no lo quieres. Cada uno de ellos están contados, Señor. Padre, muchas gracias por el cuidado que tú tienes con nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por ese cuidado que tú tienes de guardarnos y resguardarnos, Señor, en nuestros caminos. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora que tú nos hables y que tú nos ministres, Señor, a la luz de la palabra. Queremos, Señor, ser instruidos, ser aconsejados, Señor. Tu palabra dice que ella es lámpara a nuestros pies, que ella es lumbrera a nuestro camino. Señor, alumbra nuestro camino y haznos ver, Señor, lo que nosotros no vemos. Padre, muchas gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos y de los siglos. Amén. Aleluya. Estamos abordando una serie de sermones que tienen relación con la palabra. Amén. Cómo es que la palabra edifica al hombre y le alimenta. Hoy vamos a hablar sobre cómo es que la palabra nos purifica. Amén. Cómo es que la palabra va limpiándonos. Cómo es que la palabra tiene este efecto santificador en nuestras vidas. Amén. Dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25. Nos encontramos con el apóstol Pablo haciendo una analogía de la relación entre el marido y la mujer y los cuidados que éste debe tener. Y dice él, yo esto lo digo por la iglesia y Cristo. Amén. Quiero que leamos, dice la palabra, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Dice, se entregó, dice la palabra, a sí mismo por la iglesia, por ella, para santificar a la iglesia, habiendo lavado a la iglesia y habiendo purificado a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Hay tres puntos importantes en este pasaje que merecen nuestra atención. Lo primero es que los dos procesos de limpieza y de santificación están estrechamente unidos, la limpieza y la santificación. Ahora bien, estos, aunque están íntimamente relacionados, es importante comprender, porque así lo vamos a ver en el sermón más adelante, que estos no son idénticos. Amén. Estoy hablando de la limpieza y la santificación. La distinción entre ellos está en que lo que ciertamente Dios ha santificado tiene por necesidad que estar absolutamente puro y limpio. Amén.
para que algo esté santificado, necesariamente tiene que estar puro y tiene que estar limpio. Ahora bien, lo que es puro y lo que es limpio, no hay necesidad de que esté santificado en toda la extensión de la palabra, en todo lo que esto significa. Es decir, es posible tener pureza o limpieza sin santificación. Lo vamos a ver más adelante, escúchame bien. Pero no es posible tener santificación sin pureza y sin limpieza. ¿Amén? ¿Es posible tener pureza y limpieza sin santificación? Sí. Pero no es posible tener santificación si antes no ha habido pureza y limpieza. Por consiguiente, la limpieza es una parte esencial de la santificación, pero sin duda que no lo es todo. No creo que hoy alcancemos a abordar un punto que es la santificación. Lo más probable es que yo lo haga en la semana cuando nos reunamos nuevamente y lo vamos a examinar más adelante. Pero hay un detalle sumamente importante en comprender que Dios desea santificar a la iglesia, pero para que la iglesia alcance niveles de santificación, la iglesia debe estar constantemente lavándose y purificándose y limpiándose. Amén. Volvamos entonces a Efesios 5, 26 y 27. Vamos a encontrar este otro propósito definido y principal por el cual Cristo ha redimido su iglesia. El verso 26 lo muestra. Dice que éste ha redimido su iglesia para santificarla, habiéndola purificado. Santificándola, dice, habiéndola santificado a la iglesia, como habiéndola purificado. Es decir, el propósito de la muerte expiatoria de Cristo por la iglesia en general y por cada uno de nosotros, cada cristiano en particular, se logra si los que son lavados por su muerte han pasado por un subsecuente proceso de limpieza y santificación. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz, el efecto de esta muerte, escucha bien, de esta muerte expiatoria, amén, la cual hace Cristo por la iglesia, en general y por cada uno de nosotros, es logrado siempre y cuando existe en la iglesia un proceso de limpieza, un proceso de lavado. Está súper claro para nosotros que solamente los cristianos que han pasado por la condición de ser constantemente personas que se están limpiando, que están buscando del Señor, pueden finalmente alcanzar el estándar que Dios pide. ¿Cuál es el estándar que Dios pide? Dice el Señor, sin santidad nadie le verá. Ese es el estándar. Uno dice, wow, ¿cómo alcanzo eso? Yo no puedo. Y es cierto, el hombre no puede. Por esa razón Cristo muere en la cruz. Él paga un precio, una muerte expiatoria, es decir, Él viene a limpiar, a rescatar, a redimir nuestras vidas para luego nosotros podamos entrar en un proceso de limpieza y de santificación. Cuando Él muere en la cruz, si bien es cierto, la sangre de Cristo limpia la conciencia del hombre, amén, es así, así dice la Escritura, el proceso de limpieza constante lo vamos logrando a través de la palabra. Amén. Por eso la palabra aquí se hace absolutamente necesaria. La palabra viene a provocar en nosotros el día a día, el leerla, el estudiarla, el meditar en ella, el cantarla, el enseñarla, el ser enseñado, etcétera, provoca en nosotros esta limpieza que Dios anhela que nosotros tengamos para que podamos alcanzar los estándares de Dios. Amén. Entonces, hay un tercer punto que debemos observar, que está en el pasaje que acabamos de leer de Efesios, que es absolutamente decidor. Dice el verso 26, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Amén. ¿Es fundamental para el creyente la palabra? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nosotros no podemos vivir solamente de haber tenido un encuentro con Dios. Mira, el encuentro con Dios lo que hizo fue traer convicción de tal punto que tú terminas diciendo, Dios existe, Dios es real. El encuentro con Dios provoca este nuevo nacimiento, esta regeneración, el haber nacido de nuevo, y Dios pone en el hombre su espíritu. Al poner Dios su espíritu en el hombre, este espíritu se amalgama con el espíritu del hombre y se hace uno. Dios empieza a habitar en el hombre, viene este deseo, esta inclinación que ya no es nuestra, que es de parte de Dios para acercarnos a Dios. En este caminar cristiano, en este andar, luego comienza el creyente a experimentar que habitan en él dos naturalezas, ¿cierto? La naturaleza de Dios y la del hombre, la vieja naturaleza, el viejo hombre. Y esta comienza a hacer que el hombre caiga, que el hombre peque, que el hombre se ensucie nuevamente. He aquí cuando viene el proceso de la palabra. La palabra empieza a limpiarnos. ¿Cómo es que la palabra nos limpia? La palabra comienza a provocar el efecto de tener la capacidad de reflexionar como Dios reflexiona. La palabra tiene el efecto de que el hombre comienza a pensar como Dios piensa. Por eso la palabra va pasando, dice la palabra, es como el agua, va pasando y va limpiando una y otra vez cada uno de nuestros pensamientos en las diferentes áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Amén. Por eso, este santificar y este limpiar es por la palabra de Dios. Ahora, respecto a esto, la palabra se compara con el lavamiento del agua. Incluso, ponga atención, antes de que la muerte, ¿cierto?, de Cristo se hiciese efectiva en la cruz, Él ya había anunciado que esto sería así. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, verso 3. Dice el libro de Juan, capítulo 15, verso 3. ¿Lo encontró? Dice la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mira qué tremendo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Nos encontramos con dos situaciones que son tremendas. Una es que Dios está hablando y otra es que la palabra está limpiando. Por eso para nosotros es sumamente importante, es fundamental, es neurálgico que nosotros leamos la palabra. El creyente que no lee la palabra es un creyente que está expuesto rápidamente a este poder tropezar, este poder quedar vulnerable frente a la tentación, frente al pecado, frente al desánimo. La palabra nos limpia. La palabra hace que nosotros nos examinemos. La palabra es lumbrera en las acciones que tenemos. La palabra te está diciendo si lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto. Amén. Por lo tanto, vemos que la palabra de Dios es un agente divino de limpieza espiritual comparado en esta operación. ¿Con qué? Con el lavamiento del agua pura. Vuelvo a leer Juan 15:3. Y ustedes están limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Amén. Por lo tanto, junto a la palabra, también tenemos que colocar otro agente de limpieza espiritual al cual se refiere el apóstol Juan. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Búsquelo, por favor. La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice la Escritura así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia de todo pecado. Yo, dice el Señor, he hablado de la palabra, y cuando ustedes escucharon la palabra, dice Él, ustedes ya están limpios. Tenemos dos elementos, pongan atención, de limpieza. Tenemos la sangre de Cristo y tenemos la palabra del Señor. Ahora, aquí Juan está declarando que el poder limpiador de la sangre de Cristo, la cual ha sido derramada en la cruz para rescatarnos del pecado, está siempre dispuesta para nosotros. ¿Cuántos de ustedes han sido limpios en la sangre de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hemos sido limpios. Cuando uno ve y escucha hablar de provisión, normalmente asociamos la provisión a cosas tangibles, a lo que yo pueda tener, ¿cierto? Como un bien material, una casa, un vehículo, etc. Pero la provisión de Dios va mucho más allá que eso. La provisión de Dios está sujeta a una vida espiritual. ¿Por qué? Porque la lógica dice que usted en un momento dado se va a morir y ningún bien material se va a llevar. Ninguno. Ahora, el bien espiritual que Dios da es para usted y es para siempre. Amén. Por lo tanto, esta provisión de Dios, de la cual yo le estoy hablando, tiene estos dos elementos, o estos dos agentes divinos de limpieza. La sangre de Cristo derramada en la cruz y el lavamiento con el agua de su palabra. Amén. Ninguno está completo sin el otro. Por favor, escuche esto. Cristo nos rescató con su sangre para poder limpiarnos y santificarnos con su palabra. Cristo nos rescató con su sangre para poder limpiarnos y santificarnos con su palabra. Nadie puede ser limpio y santificado por la palabra si antes no ha sido rescatado a través de la sangre. Esto es fundamental comprenderlo, porque de pronto nosotros pretendemos que alguien entienda la Biblia, alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no ha tenido un encuentro con Dios personal, y le hablamos 1, 1000, 2000 palabras y las personas no entienden nada y la Biblia para ellos es chino, mandarín y cualquier idioma extraño. Pero cuando usted se encuentra con alguien que ha nacido de nuevo, usted le exhorta la palabra y en su interior el Espíritu confirma que lo que está hablando esta persona es verdad. Por eso es importante comprender esta diferencia de limpieza. Entender que ninguna de ellas, amén, actúa independiente una de otra. Cristo nos ha limpiado, nos ha rescatado a través de la limpieza de la sangre. Y una vez que Él ha logrado esto, Él comienza el proceso de limpiarnos y santificarnos por la palabra. Usted conoció al Señor y al otro día de haber conocido al Señor usted se sentía diferente, se sentía extraño, se sentía nuevo, nueva, los colores eran diferentes, todo era bueno, hermano. La palabra empezó a calar en tu interior, la palabra se te empezó a enseñar, escuchaste algún predicador quizás en radio, en la calle, donde hayas sido, y esa palabra, que son semillas, amén, esas semillas cayeron en tierra. Y tú empezaste a absorber esas semillas, y esas semillas en un momento dado explosaron, se reventaron, abrieron dentro de ti, y estas provocaron vida hacia el exterior. Es el efecto de la palabra en uno que ha nacido de nuevo. Nadie puede vivir o experimentar la regeneración, el nuevo nacimiento, si éste no ha pasado por la cruz,
por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si ese sacrificio del cual emana sangre de los lados horadados del Señor, de los pies horadados, del costado herido, si esa sangre no ha limpiado a esta persona, es imposible que esta persona pueda ser limpiado por la palabra. Primero debe ser limpiado por el sacrificio de Cristo. Sinónimo de esto es nuevo nacimiento. Sinónimo de esto es regeneración. Luego viene esta limpieza la cual tú estás viviendo y estás experimentando, que yo estoy experimentando y que todo creyente en todo el mundo está experimentando. ¿Cuál limpieza? La de la palabra. Amén. Por eso es ya, y lo hemos citado ya 2 o 3 veces, dice: lámpara es en mis pies tu palabra y es lumbrera en mi camino, porque constantemente me va alumbrando, es decir, me va limpiando de mi proceder, en mi andar, en lo que estoy haciendo, en mis miradas, en cómo yo educo a mis hijos, en cómo yo me comporto con mi esposa, en cómo yo me comporto como empleado, como trabajador, etc. La palabra alumbra tu andar. Amén. La palabra alumbra donde hay tinieblas. Y cuando ella llega, las tinieblas tienen que huir. Cuando la luz llega, cuando la palabra llega, tiene que desaparecer la oscuridad, porque llega ella, llega la luz. Amén. Esto es muy importante, porque todos nosotros estamos viviendo este proceso. Todos nosotros estamos estudiando la Escritura. Todos nosotros la estamos leyendo, estamos estudiando, estamos reflexionando en ella, y ella trae luz. Y muchas veces somos expuestos a que estamos haciendo lo que no es correcto. Y la palabra trae verdad. ¿Cuántos han sido alumbrados por la palabra? Es la palabra. ¿Usted sabe que el libro traducido a más idiomas en el mundo es la Biblia? Así es. No hay ningún libro que haya sido traducido a más idiomas que la palabra. La palabra tiene el poder para transformar la vida del hombre. La palabra. Es Juan entonces quien coloca estas 2 grandes obras de Cristo, asociándolas de la forma más íntima. Cristo revela que Él, amén, Él es la vida, que en Él está la verdad, que Él es la verdad y que Él es el camino. Él. Es Juan también quien está hablando de Cristo, revelándolo de esta manera. Él vino, dice la palabra, mediante agua y sangre. Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 6. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y mediante sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y mediante sangre. Y el Espíritu, dice la palabra, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Estoy en 1 de Juan, capítulo 5, verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué está diciendo la palabra? Está declarando que Cristo no es solo el gran maestro que vino a exponer la verdad de Dios a los hombres, no, sino que además es también el gran Salvador que vino a derramar su sangre para rescatar a los hombres de sus pecados. Amén. En ambos casos es el Espíritu Santo quien da testimonio de la obra de Cristo. Amén. De la verdad y de la autoridad de su palabra y de los méritos y del poder de su sangre. Es el Espíritu Santo quien da testimonio en nuestras vidas de que nosotros hemos sido lavados en su sangre. Nuestras conciencias han sido lavadas en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y además de eso, el Espíritu Santo nos da testimonio que la palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos, y lo decíamos el jueves, que la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios, nosotros entendemos
que en Él, en Cristo y en su palabra, que Él es el verbo, Él es la palabra, nosotros entendemos que está el poder de Dios. La palabra de Dios confesada, proclamada, enseñada, cantada, la palabra de Dios es la que provoca el efecto de que Él esté en medio nuestro. ¿Por qué razón? Porque la palabra activa la fe. Si la Biblia dice que la fe viene por oír, y el oír palabra. No oír a alguien que te entretenga acá adelante, alguien que te entretenga con la guitarra, con los tambores. No es eso lo que el hombre irredento, lo que el hombre perdido necesita. No, lo que el hombre necesita es poder de Dios. Y para que el hombre sea alcanzado por el poder de Dios, debe haber un elemento. Y ese elemento se llama fe. Escucha bien, se llama fe. La única manera que el hombre pueda creer es que el hombre primero tiene que tener fe. ¿Y cómo vamos a generar fe en el hombre? A través de la palabra. La fe viene por el oír. Y oír, pensamiento filosófico, no. Psicología, no. Un personal training, no. El oír, ¿qué cosa? El oír palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos una reunión de poder, de milagro, de presencia de Dios, tenemos sí o sí que proclamar la palabra. La palabra tiene la capacidad de crear, escucha bien, una atmósfera de fe. La palabra, es la palabra de Dios la que nos alcanzó, es la palabra, ella provocó en nosotros fe. Fuimos alcanzados por la palabra cuando nosotros andábamos huyendo de Dios, cuando nosotros nos burlábamos de Dios, cuando nosotros no queríamos oír de Dios. De pronto vino alguien con una palabra y Dios despertó la fe en nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos esto, debemos entender que nunca vamos a poder separar jamás al maestro del Salvador, ni al Salvador del maestro. No es suficiente aceptar las enseñanzas de Cristo en la palabra, no es suficiente. Debemos nosotros experimentar y aceptar el poder que tiene la sangre de Cristo para rescatarnos y para limpiarnos del pecado. La sangre. Amén. Hay algunas personas que simplemente se quedan con la sangre de Cristo. No, porque la sangre de Cristo me ha limpiado mi pecado. Correcto, es verdad. La sangre de Cristo ha limpiado nuestro pecado. Pero tu andar, y escucha bien, los patrones de conducta que tú llevas en cualquier área, en tu trabajo, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, donde sea, los patrones de conducta, lo que te lleva, no van a ser cambiados porque tú clames a la sangre de Cristo. Pon atención. No es que yo clamo a la sangre de Cristo y dejo de ser alguien que me ofusco con rapidez. No. No, la sangre de Cristo ha venido a limpiar nuestras conciencias de pecado. Bendito sea el Señor. Pero la palabra viene a limpiar tu conducta, viene a limpiar tu forma de andar, viene a limpiar cómo es que tú te conduces y andas por esta vida. ¿Por qué? Porque la palabra alumbra tu integridad. Donde hay oscuridad y no hay integridad, la palabra aparece. Tú dices, wow, lo estoy haciendo mal, no corresponde lo que estoy haciendo, lo que estoy mirando, lo que estoy viendo, las conversaciones que estoy llevando, no corresponde. Eso hace la palabra. Y tú dices, no más con esta persona, no más con estas conversaciones, no participo más de estas situaciones. Y tú empiezas poco a poco a apartarte, dice la Escritura, de caminos de maldad. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario. La verdad es que existe mucho creyente que solamente se ha quedado con la sangre de Cristo para limpiar su pecado. Perdóname, pero nosotros tenemos una vida que estamos viviendo y debemos conducirnos, dice el libro de Efesios, conforme al llamamiento con el cual nosotros hemos sido llamados. Eso significa que nosotros debemos ser consecuentes con lo que nosotros creemos, debemos ser consecuentes con la fe que profesamos. ¿Cómo es que yo voy a cambiar entonces
Solo limpiándome a través de la sangre de Cristo del pecado que yo cometí, ese es el primer paso. Pero lo que viene después es que es el estudio de la palabra, es que la palabra te alumbre y la palabra te muestre qué estás haciendo mal, que debes corregir. Amén. Es al creyente a quien Dios le demanda una vida de santidad. No al que no conoce a Dios, no al mundano. ¿Por qué razón? Porque ellos no pueden responder a una vida de santidad porque no han nacido de nuevo. Amén. Tú no puedes exigir a tu papá, pero papá, tienes que cambiar. ¿Cómo él va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar si no ha nacido de nuevo? O sea, sin duda tenemos que aconsejar y decirle, mamá, lo que estás haciendo está mal, papá, lo que estás haciendo está mal, amigos, hermanos, etcétera, etcétera. Sí, hay que aconsejar, pero de ahí a que hagan cambios, que existan cambios, es otra cosa. El sin santidad, nadie verá a Dios, es para la iglesia. Es para la iglesia. Y no está supeditado el sin santidad, nadie verá a Dios, solamente que tú clames a la sangre de Cristo y éste limpie tu conciencia de pecado. No, va supeditado al estudio de la palabra y a sujetarte a ella. A sujetarte a hacer precisamente lo que la palabra dicta. Amén. Bueno, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento relativo a las ordenanzas y los sacrificios que fijan como paradigmas de constante limpieza espiritual. Son muchos los pasajes. Y de cómo existe una estrecha relación entre la limpieza por la sangre de Cristo y la limpieza por su palabra. Amén. Por ejemplo, cuando miramos nosotros las ordenanzas de parte de Dios a Moisés, las que tienen referencias con el tabernáculo, nosotros nos damos cuenta que Dios ordenó que se colocara una pila de bronce con agua limpia cerca del altar de bronce del sacrificio para que ésta fuera usada regularmente. Abra su Biblia, vamos al libro de Éxodo, capítulo 30, verso 17 en adelante. Éxodo capítulo 30, verso 17 hasta el 21. ¿Lo encontró? Amén. Capítulo 30, verso 17. Hasta el 21 vamos a leer, ponga atención, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Ponga atención, vamos a seguir, ponga atención. ¿Dónde iba a ponerla? Dice, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Cuando usted entraba al tabernáculo, lo primero que usted encontraba era el altar de sacrificio. Amén. Y luego venía el lavacro y luego venía el lugar santo. Amén. Entre la entrada del lugar santo y la puerta principal, o mejor dicho, entre la entrada del lugar santo y el altar del sacrificio, ahí se ponía este pilar de bronce o este lavatorio, amén, el cual se utilizaba para que ellos se lavaran. Vamos a seguir leyendo. Dice, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones.
Amén. ¿Qué sería perpetuamente? ¿Qué es lo que ellos tendrían que hacer perpetuamente? Lavarse. Lavarse. Es extraordinaria las figuras que nosotros encontramos. Si nosotros aplicamos esta figura retórica al Nuevo Testamento, nos encontramos con que el sacrificio sobre el altar de bronce habla de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. El altar del sacrificio te habla de la muerte de Cristo. Amén. El agua en la pila, en este pilar, habla de la limpieza espiritual frecuente que cada uno debemos recibir a través de la palabra. Ahora, ponga atención. Los dos por igual son esenciales para la vida del creyente. Los dos. Yo no puedo alcanzar el pilar donde yo me voy a lavar, no puedo alcanzarlo si antes yo no paso por el altar del sacrificio. Amén. ¿Qué había, qué se hacía en el altar? En el altar eran puestos los animalitos, ¿sí? El altar estaba salpicado en sangre. Era ofrecido holocausto al Señor. Antes de que ellos alcanzaran o llegaran al lavacro o al lavatorio o al pilar de bronce, antes de que ellos se lavaran las manos y los pies, debían pasar por el altar del sacrificio. Dicho de otra forma, nadie puede ser limpiado entendiendo que el agua es la palabra. Nadie puede alcanzar ser limpiado por la palabra si antes tú no has pasado por la limpieza de la sangre. Por eso hoy día a ti te encaja esto y tú entiendes, claro, ahora me dan ganas de leer la Biblia. Ahora me pongo a leer la palabra, ahora yo abandono ciertas situaciones, ciertas amistades porque me molestan, porque yo sé que lo que están haciendo no agrada a Dios. ¿Correcto? Porque tú sufriste el nuevo nacimiento. Porque tú pasaste por el altar de sangre. La sangre de Cristo te limpió. Y luego alcanzaste el lavatorio. Luego empezaste a limpiarte por la palabra. Y la palabra también produjo el mismo efecto de limpieza. Solo que ahora esta limpieza es para conducirte en el servicio a Dios. ¿Qué iban a hacer ellos? Ellos estaban a punto de entrar al lugar santo, al lugar santísimo, para seguir ministrando a Dios, para seguir sirviéndolo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos limpiándonos una y otra vez, precisamente porque estamos en un servicio constante y continuo a Él. Amén. Aarón, sus hijos, se ven en la necesidad de limpiarse por la sangre y por la palabra. Lo mismo nosotros. Por todo el amor hacia el Señor, hacia tu familia, hacia el ministerio, hacia lo que Dios te ha dado, tú debes comprender que es esencial haber pasado por la sangre y ahora estar siendo limpiados por la palabra. Amén. Quiero abordar un poquito sobre la santificación. Hemos entonces entendido y asumido como necesario y un necesario constante el proceso de limpieza a través de la palabra y a través de la sangre. Yo quiero que podamos considerar el otro proceso que tiene relación con la santificación. Vamos a examinar muy brevemente el significado de esta palabra. Amén. Mire, la terminación ificación, que viene de santificación, ificación, es común en muchas palabras y siempre denota la acción de algo que se está haciendo. Por ejemplo, clarificación denota la acción de clarificar. Amén. Rectificación, la acción de enderezar o de rectificar algo.
Purificación expresa la acción y el efecto de purificar o purificarse, y así en general en todas las palabras. Bueno, la raíz de la palabra santificación es una derivación directa del término santo. Amén. Santo a su vez es otra forma de decir sagrado, consagrado, apartado o separado. Usted y yo, dice la palabra, que hemos sido consagrados y separados y apartados para su servicio. Amén. Ahora, no es un apartarse donde nos vamos a enclaustrar en un convento, en un seminario, etc. No es ese sentido del cual Dios habla. Nunca ha sido ese el deseo de Dios para con el hombre. Dios dice del hombre, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ese es el sentido de separarse. El sentido de separarse. No participamos de un sistema que por lo demás es babilónico, egipcio. No participamos de ese sistema. Pastor, ¿cuál es ese sistema? Ese sistema es la escala de valores que ellos manejan, que ellos tienen, entienden como lo lógico, donde lo malo se le llama bueno y lo bueno malo. Amén. Por lo tanto, nosotros sentimos este proceso de santificación, de separarnos, de consagrarse, es decir, de apartarnos de caminos de iniquidad. Amén. Y al inicuo, lógicamente, predicar el Evangelio. Ahora, el significado literal entonces de santificación es la acción y es el efecto de hacer santo algo, consagrar algo. Por ejemplo, no nos ponemos de acuerdo nosotros, pero yo entiendo que Miguel tiene esta guitarra y esta guitarra está consagrada para el servicio de Dios. Miguel no se pone a cantar guaracha con la guitarra ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque está separada para el servicio a Dios. Está apartada, ha sido consagrada para cantar al Señor. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos 5 agentes productores distintos para la santificación. Encontramos el Espíritu de Dios, encontramos la palabra del Señor, encontramos el altar, encontramos la sangre de Cristo y la fe. Abra su Biblia en el libro de Tesalonicenses, segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Estos pasajes que vamos a leer, yo les dije, segunda de Tesalonicenses 2.13 y primera de Pedro 1.2, mencionan estos varios agentes de la santificación que yo les dije: el Espíritu de Dios, la palabra, el altar, la sangre y la fe. Dice segunda de Tesalonicenses, Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Buena atención. Dios os haya escogido desde el principio. ¿Cuántos creen que fueron escogidos desde el principio? Dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. O sea, antes de que la fundación del mundo fuera tal, Dios nos había escogido. Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo? ¿De qué forma? Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Dice, por el Espíritu y por la fe en la palabra. Dios nos ha escogido. Es Pedro quien les dice a los cristianos, estoy en primera de Pedro 1.2, que ellos, dice, son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Es decir, estos elementos santificados por el Espíritu
rociados por su sangre, estos elementos, la fe, la palabra, nos damos cuenta que vienen a ser su obra en el creyente cuando este creyente está caminando en sus caminos. Por eso el apóstol Pablo, por eso Pedro mencionan la santificación por el Espíritu como un elemento de la experiencia cristiana. Es imposible ser edificados por Dios si nosotros antes no hemos nacido de nuevo. Ahora, alguien puede decir, ¿y cómo puedo yo procurar nacer de nuevo? Nosotros nada podemos hacer al respecto. Esto es tremendo, porque la Biblia dice que en el nuevo nacimiento no hay intervención de hombre, no hay intervención de carne ni de sangre. La intervención es absoluta y total de parte de Dios. Por eso dice la palabra también, no depende de quien quiere, no depende de quien corre, no depende de aquel que le pone empeño, sino que depende sola y exclusivamente de Dios. Por eso cuando usted piensa y dice, si la palabra me está diciendo que Dios llama a quien quiere llamar, debe haber en nuestro interior un sentido de agradecimiento gigante. Gigante, porque ni tú ni yo hicimos méritos para que Dios nos llamara. Todo lo contrario, nosotros nos burlábamos de Dios, hacíamos bromas del Señor, nos reíamos de la cruz, nos reíamos del pueblo evangélico, sin duda. Y de pronto que Dios te llame, cuando tú no lo buscabas, cuando tú no lo considerabas, cuando Él no era tu prioridad, Él estaba en quinto, sexto, séptimo lugar, si es que. Y de pronto Dios nos llama. Por su voluntad. Él te llamó por su gracia. Él te llamó porque Él lo quiso así. Por eso el saber que la salvación es completa, que está tan bien diseñada, que Él me limpió y luego me deja en un camino, no como alguien que es guachito, no como alguien que no tiene dueño, todo lo contrario, Él me deja en su camino, Él pone su espíritu en mí, Él pone su palabra para alumbrarme. Yo me doy cuenta que tengo un dueño, me doy cuenta que tengo alguien que se preocupa de mí. Este es mi Padre, es Padre Celestial su nombre. Por eso la santificación es mediante la palabra. Cuando Cristo oró y dijo, santifícalos en tu verdad. Cristo está orando al Padre. Estoy en Juan 17:17 y Él le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Escuche bien. Estamos en el proceso de santificación. Los discípulos estaban con la palabra frente a Él. Cristo, Él es la palabra. Él es el verbo. Juan 1:1. Él es el verbo. El verbo le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Nosotros estamos viviendo el proceso que los discípulos estaban viviendo. Ellos estaban siendo santificados. Tú estás siendo santificado. ¿Cómo? ¿Cómo estás viviendo este proceso de limpieza, de santificación a través de la palabra? ¿Cómo es que la santificación viene a través de la palabra? ¿Cómo es que Cristo se refiere a la santificación por el altar cuando Él dijo a los fariseos? Pon atención, Mateo 23:19. Esto es tremendo. Esto es tremendo, esto es extraordinario. Él les dice, necios y ciegos, les dice a los fariseos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Necios, ciegos, les dice. Porque, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Sabe qué está haciendo Cristo? Cristo está respaldando lo que ya se había revelado en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Que la ofrenda que se ofrecía en sacrificio a Dios era santificada, era ella hecha sagrada y apartada al ser colocada sobre el altar de Dios. Ahí
ahí alcanzaba el nivel de ser consagrada, recién ahí. Antes era un simple animal, antes era alguien que estaba en medio del redil, iban a buscar el corderito y lo mataban. Cuando este era puesto en el altar lo santificaba. ¿Por qué? Porque el altar estaba salpicado en sangre. Por eso tú tienes que ir a la cruz. Porque la cruz te va a santificar. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo es que se cambia la naturaleza de la ofrenda y se cambia la naturaleza del altar. Pero ¿qué permanece? El principio que se enseña, el principio invariable. ¿Cuál es? Que el altar es el que santifica la ofrenda, es el altar. Nosotros leemos en Hebreos capítulo 10, verso 29, ¿cómo es que se habla de la santificación por la sangre de Cristo? Y el autor examina, por ejemplo, el caso del apóstata. ¿Quién es el apóstata? El apóstata es alguien que, conociendo la fe, abandona conscientemente la fe. Es alguien que sabe que está mal lo que está haciendo y simplemente se va abandonando la verdad, consciente de que abandona la verdad. Ese es el apóstol. Bueno, el autor de Hebreo examina el caso del apóstata, la persona esta que ha conocido las bendiciones de la salvación, pero deliberada y abiertamente simplemente rechaza al Salvador. Respecto a tal persona, pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo piensas tú que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda, escucha bien, la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Qué revela el pasaje? El pasaje revela que el verdadero creyente, el que persevera en la fe, es santificado por la sangre del nuevo pacto. Amén. Que él ha aceptado. ¿Cuál es? La sangre de Cristo. Bueno, Cristo se refiere a la santificación por la fe, según cita el apóstol Pablo, cuando relaciona la comisión que ha recibido de él para predicar el evangelio a los gentiles. Mira, pone atención. Hechos 26, 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. ¿Cómo es que vamos entendiendo que la santificación es por fe? Si nosotros recapitulamos, entonces, para poder concluir, podemos decir que la santificación, de acuerdo al Nuevo Testamento, viene por 5 grandes medios o agentes: el Espíritu Santo, la palabra, el altar del sacrificio, la sangre de Cristo y la fe. Cada uno de estos elementos, todos nosotros los estamos experimentando, cada uno. Claro está que ninguno dice: uy, ahora me toca el elemento de la sangre porque me estoy limpiando, ahora creí, me tocó la fe. No, nadie anda razonando así el Evangelio, nadie. Pero sí está ocurriendo en tu vida, sí está pasando. Por eso es fundamental entenderlo, porque el proceso de santificación, y con esto quiero concluir, no pasa simplemente porque tú pidas perdón. No, tú tienes que involucrarte con Dios. Tú tienes que involucrarte en una relación con Dios. Tú tienes que dejar de mirar la iglesia como un agente externo, lejos.
No, lo único, escucha bien, lo único que dejó el Señor en la tierra como representante de Él es la iglesia. Sí, Señor, es la iglesia. Y el Espíritu de Él morando en los creyentes, para que los creyentes, dice el apóstol Pablo, siendo muchos, seamos uno en Cristo, un cuerpo. Por eso uno puede entender muchas verdades de la palabra, pero puede ser una persona pobre en el desarrollo y en el crecimiento de la relación con Dios por el solo hecho de no comprender las profundidades de la Escritura. Vuelvo a repetir, no pasa simplemente porque tú pidas perdón y clames a la sangre de Cristo. Ese es el primer paso, es el primer elemento. Eso tú lo haces producto de que tuviste un encuentro con Cristo. Pero lo demás, el proceso de limpieza, de santificación, de apartarnos de ciertas situaciones de maldad, lo provoca la palabra. Porque la palabra comienza a alumbrar tu camino, comienza a alumbrar tus pasos, comienza a alumbrar cómo es que tú te relacionas con tus compañeros de trabajo, qué es lo correcto y lo incorrecto que estás haciendo, cómo te relacionas con tus padres, cómo te estás vistiendo, cómo hablas, qué es lo que tú estás diciendo. ¿Pareces soberbia, pareces orgulloso, o eres soberbio, o eres orgulloso? La palabra alumbra tu proceder. Y cuando ella alumbra y provoca en ti el deseo y el anhelo de cambiar, de no ser así como la palabra te está mostrando, es que efectivamente tú estás viviendo ese proceso de santificación. Es el deseo de Dios de comenzar a sacar lo que no corresponde en tus vestiduras. ¿Quién es el Dios de las vestiduras? Dice la palabra que debemos vestirnos con su justicia, vestidos de santidad. ¿Cómo es que nos vestiremos, Señor? ¿Cómo? ¿Con qué ropa nos vamos a vestir? Con las de la palabra. La palabra limpia, la palabra ordena nuestro camino y ordena nuestro proceder. Vamos a ponernos de pie. Uno quisiera, como todo creyente, uno quisiera que los cambios fueran automáticos y fueran en el momento y todo se me acabara. Se me acabaran los problemas, se me acabaran las situaciones de conflicto, se me acabara el problema económico, el problema matrimonial, el problema con los hijos. Si todo se mejorara así, como quien aprieta un botón y al otro día está todo arreglado. Escúcheme bien. La verdad es que hay cosas en la vida del creyente que Dios hace en forma inmediata. Y usted lo ha experimentado. Yo hablaba con un hermano recién y me decía, sí, oraron por mí y Dios me sanó. Sí, correcto. Y yo le decía, ¿sabes qué? Hay personas en la iglesia que aún no han sido sanas. y tú eres mucho más nuevo que otras personas. En particular, cuando Dios se revela a mi vida, yo en ese día, en ese momento, nunca más probé nada, droga, alcohol, nunca más. Nunca más en la vida. Hay cosas que son radicales, que Dios actúa de tal manera que Dios efectivamente pone su hacha en la raíz del problema y lo saca. Pero hay otras situaciones que uno sigue viviendo y sigue combatiendo con ellas. Bueno, el ánimo para combatirlas, para ser cambiados, vienen de parte de Dios y no de parte tuya. Por lo tanto, todos nosotros, quienes estamos hoy día acá, bajo este techo, en este gimnasio, estamos viviendo el proceso de santificación. El sinónimo del proceso de santificación es estar viviendo batallas, es estar batallando, es estar peleando, es estar mirándonos a nosotros mismos a la luz de la palabra como un espejo y dándonos cuenta que necesitamos cambiar, sin duda alguna, sin duda. Por eso, cuando nosotros mostramos el Evangelio, no podemos mostrar un Evangelio inalcanzable del punto de vista de Dios. Para Dios todo es posible. Para el hombre no. Para el hombre es inalcanzable cambiar. Correcto.
Es inalcanzable, no puede. La Biblia dice, quiero que sepan que sin mí nada pueden hacer. Por eso, lo que Cristo viene a hacer es tomar la mano del hombre, tomar la mano del Padre y unirle. Por eso Él es el puente, por eso Él es el abogado, por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dios tomó tu mano a través de Cristo y te unió a Él. Y hoy día tú estás viviendo, amén, los efectos del proceso de santificación. De pronto te encuentras tan fome. ¿Cuántos han encontrado fome? Desanimantes, prometedores y no cumplimos. Sí. Y somos sorprendentes nosotros de cómo le fallamos al Señor, pero no nos queremos alejar de Él. No nos queremos alejar de Él porque sabemos que en Él hay fuente de toda vida, fuente de toda verdad. Si usted está aquí hoy día, si estamos acá y tenemos necesidad de un milagro, tenemos necesidad de que Dios nos alcance, no te puedes alejar de Él. Si la Biblia dice que Él es nuestro creador, dice la Biblia que Él me formó, obra de sus manos yo soy. Jeremías hace una ilustración extraordinaria cuando él toma, ¿cierto?, al alfarero y al vaso de barro, la vasija, y dice, bueno, Señor, si el vaso no queda bien, tú lo vas a desarmar y lo vas a hacer de nuevo. Sí, dice, yo soy el alfarero. Y Él toma tu vida y comienza a moldarla conforme a su propósito. Por eso las dificultades, por eso los problemas que vivimos tienen un propósito. Y ahora podemos entenderlo, porque cada uno de estos propósitos provocan en nosotros un deseo de santificarnos, de buscarle, buscar dirección, buscar su voluntad, buscar su deseo, buscar lo que Él quiere y no lo que yo quiero. No son nuestros planes, ya no es nuestra vida. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos creyentes han entendido eso? ¿Y cuántos no? ¿Cuántos creen que Cristo es un servidor que está para cumplir todos nuestros deseos, así como el viejo pascuero? ¿Cuántos creyentes han entendido verdaderamente que somos esclavos de Cristo? Y que cuando decimos que Él es el Señor, estamos diciendo que Él es nuestro dueño. No es el Señor Maldonado, el Señor González, no es ese Señor. El original dice que el Señor es el dueño de todo, es el Kyrios. El griego dice que es el Kyrios. El Kyrios, el Señor. Por eso nuestro corazón ahora comienza a latir por Él y nos miramos tan desanimantes, pero no nos queremos alejar, nos queremos acercar a Él. Cristo le dice a los discípulos, todos me han abandonado, ustedes también me van a abandonar. Y Pedro dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres la fuente. Todos nosotros no vamos a huir de Dios. No vamos a huir, hermanos. Nos vamos a acercar a la fuente. En nuestras debilidades, sí. Así como estamos llenos de quebrantos, sí. Así llenos de imposibilidades, sí, correcto. No vamos a esperar limpiarnos, arreglarnos, cambiar nuestras vidas para llegarnos a Dios. No. Cristo vino a un hombre llamado Pedro y Pedro le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre de labios sucios, que significa soy garabatero, Dios, yo hablo con doble sentido. Así dijo Pedro. Y no se alejó. Él se sentó con una mujer prostituta a conversar. Y la mujer no se alejó. Zaqueo era un sinvergüenza, un impostor, era un ladrón, un usurero. Y Cristo le dijo, voy a comer a tu casa. Y él lo recibió. Después de haberse sentado con él a la mesa a comer, Zaqueo se había convertido. Y dijo, al que yo le robé 4, le devuelvo 12, y al que 12, 48, y al 48. Él empezó a devolver lo que había hecho mal. El efecto
de la vida de este Dios Todopoderoso sobre creyentes es que el creyente no va a huir. El creyente se va a acercar a la fuente. Mira, cuando Moisés habla con Dios en el Sinaí, dice la palabra que el monte tembló y que Israel tuvo miedo y que Israel se alejó. Y le dice a Moisés, Moisés, habla tú con él. Lo que tú digas nosotros obedeceremos. Y Moisés le dice, no, si lo que él quiere es estar con ustedes. ¿Sabe una cosa? Siempre ha estado en el deseo de Dios estar con el hombre. Su deseo, dice la Escritura, es que todos los hombres nos acerquemos a Él. No mirando nuestra condición, por favor. No digas, yo no puedo, estoy tan sucia, he hecho esto. Todo lo contrario. Por cuanto tú estás como estás, tú tienes que correr a la fuente de toda verdad y fuente de toda salvación. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, esta tarde ya, Señor, te damos gracias, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos ha hablado. Tu palabra, Señor, nos ha exhortado. Señor, esta tarde queremos humillar nuestros corazones delante de ti y reconocer que te necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, de toda maldad. Perdónanos de todo pecado. Límpianos, Señor. Límpianos en tu sangre. Limpia nuestras conciencias de todo pecado. Limpia nuestras conciencias, Señor, porque hemos hecho lo malo, porque nos hemos apartado de ti, porque hemos caminado fuera de tus caminos. Límpianos, Señor. Límpianos en tu sangre. Padre, gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz, por ese derramamiento de sangre, derramamiento de tu vida por nosotros. Padre, cada uno de nosotros aceptamos ese sacrificio en la cruz, aceptamos el derramamiento de sangre por nosotros, no por méritos, no, Señor, no merecíamos ser, Señor, limpiados en tu sangre, pero tú lo hiciste por amor, por el amor ágape, el amor que todo lo puede, que todo lo soporta. Ese es tu amor, Señor. Oh Dios, gracias. Ahora te pedimos, Señor, que tú también nos limpies y nos laves a través de tu palabra. Lávanos a través de tu palabra. Alumbra nuestros caminos. A quienes son padres, madres, a los matrimonios, a los hombres solos, mujeres solas, a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, a nuestros niños, a nuestros ancianos. A cada uno de nosotros te pedimos que tú nos alumbres. Alúmbranos, limpia, corrígenos nuestro andar, cómo nos conducimos, qué es lo que estamos haciendo correcto e incorrecto. Queremos hacer lo bueno, queremos hacer lo que es aceptable, queremos caminar en integridad, queremos caminar en justicia, queremos honrar tu nombre en cómo nos conducimos. Limpia nuestro andar, limpia nuestro caminar a través de tu palabra. Oh Dios, santifícanos. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. Oh Dios, santifícanos. Santifícanos en tu palabra.
convicciones. Tu palabra es verdad. Tu palabra es convicción. Tu palabra, Señor, no cambia. Los cielos y la tierra podrán cambiar. Los cielos y la tierra podrán pasar. Los cielos y la tierra podrán mudarse. Mas tu palabra, Señor, no cambia, no pasa y no se muda. Aleluya. Cargaste mis penas, Aleluya. llevaste mis cargas, sanaste mi corazón. Oh, sí, Señor. A nuestro Dios levantamos, a nuestro Dios adoramos, A nuestro Dios, a nuestro Dios a una voz, a una voz. cantamos aleluya. A nuestro Dios levantamos, a nuestro Dios adoramos, a nuestro Dios a una voz, cantamos aleluya, aleluya, cantamos aleluya, aleluya. Abiertos, Aleluya. comienza a levantarse Oh, sí, Señor. un ejército de huesos, la muerte es vencida y hoy hay victoria porque vivo tú estás. Oh, a nuestro Dios levantamos, a nuestro Dios adoramos.
cantamos aleluya.